Muy bien. Estábamos mostrando justamente en pantalla cuánto costaba el gasto en salud, que es como el más grande, el ítem más grande, el derecho más grande, que más caro. Este alcanza entre 1,89 y 2,75 los dos escenarios. ¿Y eso qué implica en términos de salud? O sea, ¿cuál es lo que sale tan caro en salud? A ver, en salud yo diría que hay básicamente tres elementos que son bastante relevantes. Acuérdense que nosotros tomamos esto de la Constitución y lo bajamos a un costo específico. Evidentemente uno podría tomarlo de otra forma, pero básicamente en nuestras estimaciones hay tres elementos fundamentales. El primero es lo que se llama gasto de bolsillo, o sea, cuánto las personas hoy en Chile gastan de su bolsillo en salud, que es aproximadamente un tercio, un 33% de su gasto en salud viene de su propio bolsillo. Lo que ahí hicimos fue... ¿Ese gasto de bolsillo no lo va a pagar el Estado? A ver, es que justamente para eso vamos. Eso es lo que hace hoy, lo que pasa hoy día. Estupendo. Eso es lo que pasa hoy día. La mayor parte de ese gasto de bolsillo es medicamentos. Sí. Entonces nosotros decimos, ok, tomamos ahí como referencia lo que pasa en los países de la OCDE. Nosotros usamos muchas referencias, muchos estudios, pero uno de los elementos que usamos en varias de las estimaciones, después podemos ir a los otros, es lo que hacen países, por ejemplo, de la OCDE. Entonces dijimos, ok, ¿cuánto gastan de bolsillo las personas en los países, en promedio, en los países de la OCDE? En el 75% de los que más gastan. O sea, nos pusimos en un escenario relativamente conservador. Dijimos, de los que más gastan, ¿cuánto gastan? Esto. ¿Cuánto gastan en Chile? Era un poco más. Dijimos, ok, supongamos entonces que para este derecho a la salud la gente va a ese nivel. Eso en el escenario bajo. En el escenario alto supusimos que íbamos al 50%. Otro gasto importante en salud es, bueno, el traspaso de gente que va a haber desde el sistema privado al sistema público. Eso implica un aumento en el tamaño del sector público en salud. Y el otro elemento importante... ¿En cuántas personas que se van a pasar? No recuerdo el número específico, no recordamos, hicimos como un cierto porcentaje, si no recuerdo mal era algo así como... Dijimos que era, o sea, todos se tienen que pasar, todas las cotizaciones se pasan al Sistema Nacional de Salud de acuerdo a la propuesta de Constitución, pero dijimos que... ya la Constitución. Claro, pero dijimos que en un escenario había un 9% de las afiliados de ISAPRES que se mantenía usando el sistema privado y en otro escenario la mitad. ¿Y por qué dijimos 9? Porque ese es el porcentaje de matrícula en colegios particulares pagados. Ya, o sea que tendrían un poco de plata, por ejemplo, para un seguro complementario y entonces podrían seguir usando el sistema privado. Claro. Perfecto. Correcto. Ya. Y el tercero es básicamente gasto de salud mental, que también tomamos algunos parámetros. Claro, que en Chile era poco y aumentó bastante, o sea, aumenta bastante por lo que está escrito en la nueva Correcto. En la propuesta. Entonces también ahí tomamos como referencia... Y cuarto, las listas de espera. El tema de las listas de espera también obviamente está presente. Ya, pasemos rápidamente a las pensiones, que es otro de los temas más importantes para la gente. ¿Qué es lo más caro y cuánto vale este derecho en la Constitución, en la nueva Constitución, la propuesta? Sí. Yo quería como darme una vuelta un poquito antes, que es que nosotros hacemos tres cosas cuando tratamos de hacer la metodología. Uno es como hablamos de vivienda, que decíamos cuántas viviendas a qué precio, eso es P por Q. Pero en otros casos lo que hacemos es lo que acaba de explicar Rodrigo con salud mental, por ejemplo, que lo que hacemos es que tomamos datos de grupos de países, de la OECD o de la Unión Europea, y decimos que nos queremos parecer a este grupo. Y en otros casos, donde no hay esos datos, lo que hacemos, tomamos un programa en particular y decimos, ok, este es el programa que quisiéramos hacer. Como por ejemplo, en violencia contra la mujer, tomamos un programa Australia. Entonces hacemos, dependiendo de la cantidad de información que tenemos y lo que podemos hacer, usamos cualquiera de esas tres estrategias. Entonces ahora, en pensiones, lo más caro es aumentar la pensión garantizada. Esa fue nuestra interpretación. La pensión garantizada universal, que la aumentamos, que está en 185, la aumentamos 250 o 300.000 pesos. Y eso es el corazón del gasto, pero hay dos gastos adicionales más chicos, pero quizás como un poco sorprendente. Uno, que nosotros pensamos que parte de lo que se condice con la propuesta de Constitución sería que se aumentaran las tasas de cotización y el Estado va a tener que pagar más cotización por su empleado, entonces también tiene un costo. Claro. Y por último, un costo que yo no sé si era la idea, pero como quedó la propuesta, es que dice que las cotizaciones se tienen que usar exclusivamente para pagar pensiones. Para pagar pensiones, sí. Entonces todo lo que es gasto de administración, cuando uno paga las cotizaciones a la AFP, paga un 10 más un poquito, ese poquito, ya, o si no lo sigue pagando, va a ser para pensiones y no para gasto para administración. Entonces el Estado va a tener que pagar por ese gasto. Y eso también es harta plata. Perfecto. Esos serían los principales gastos. Y entonces, en vivienda, ¿cuál sería lo más caro? En vivienda lo más caro es definitivamente cubrir el déficit actual. Las 630, 640.000 viviendas que hay de déficit, eso, como decía Claudia previamente, nosotros suponemos que se cubre en un periodo de 10 años. O sea, estimamos cuánto es el costo, básicamente lo que hacemos, decimos, ese monto por
aproximadamente cuánto cuesta una vivienda nueva de esas características, y decimos, ok, eso es el escenario bajo, y el escenario alto es una vivienda de un estándar algo mayor. Ese es el principal gasto. También, y también es un cambio en 10 años, mejora a viviendas que hoy día no cumplirían con el estándar de vivienda digna. Claro, porque ¿Okay? la Constitución dice vivienda digna y adecuada. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, nosotros ahí tuvimos que hacer un supuesto respecto a qué es lo que era y cuánto costaba. Entonces nosotros más o menos, en base a los proyectos actuales, dijimos, ok, esto es lo que es una vivienda digna, y como no sabemos exactamente cómo se va a definir en su momento, tuvimos dos escenarios, un escenario que era más bajo, un escenario que era más alta. Y luego también supusimos que las nuevas viviendas que se construyan, las adicionales, van a tener un estándar más alto. Entonces, esos son, yo diría que en términos bien gruesos, los tres principales costos que vienen de este derecho a la vivienda. Perfecto. Ahora, una pregunta. Esto es en el supuesto de que si se aprueba la nueva Constitución, se cumplan todos los derechos que están estipulados ahí. Pero en general, los países no cumplen todos los derechos que traen las constituciones. Por supuesto. Nosotros como metodología de trabajo usamos eso. Lo que pasa es que creo que no podríamos haberlo hecho de otra forma. O sea, ¿cómo hubiéramos dicho, ok, si se cumple la mitad de esto, un cuarto, 2/3? La verdad es que hubiera sido demasiado arbitrario. Entonces nosotros dijimos, no, supongamos que se cumple lo que dice la propuesta de nueva Constitución. ¿Okay? Insisto, claro, o sea, la verdad es que si uno supone que no se cumple nada, el costo incremental va a ser cero. ¿Cierto? Entonces, bueno, efectivamente es un supuesto que nosotros hacemos. Ahora, cuando ustedes dicen, por ejemplo, que la vivienda, calculan el déficit de vivienda dividido en 10 años, ¿eso significa que una persona que hoy no tiene vivienda y que está postulando va a tener que esperar 10 años? Depende cómo se haga. O sea, eventualmente sí, si es que uno quiere como ir respaldando el ingreso, como el gasto en esos 10 años, pero eventualmente uno podría endeudarse y pagar la cuota, digamos, que el gobierno pague esta cuota dentro de estos 10 años. Uno endeudarse no, el gobierno tendría que endeudarse para financiar esto, por ejemplo, para hacerlo más rápido. Exacto, entonces también es posible hacer. Ahora, en el caso de la vivienda, yo creo también es un caso como importante en el sentido de que hacer 640.000 viviendas en un año, no sé cómo se hace, digamos, si estamos construyendo 55.000, hacer 640, o sea, la logística, digamos, hacerlo, el efecto que se puede tener en la cantidad de los precios de los materiales, etc. O sea, también como que hay cierta dificultad como de implementación que hace que eventualmente pensaron que uno tenga toda la plata del mundo, digamos, hacerlo todo en un mismo año puede ser difícil. Quizá eso me ayuda, Mónica, para introducir el siguiente tema. Nosotros decimos costo fiscal directo. Nosotros suponemos que no hay cambios de comportamiento, de precio y ese tipo de cosas. Y aquí, en particular, por ejemplo, en el caso de la vivienda, si voy a decir una cantidad enorme de viviendas, supongamos que quisiera adelantarla, evidentemente eso va a tener un efecto en el precio de los terrenos, en los materiales de construcción, etcétera. Nosotros eso lo dejamos de lado en nuestras estimaciones. También porque si ya es complejo esto, pucha que sería complejo tratar de introducir ese tipo de elementos. Quiere decir que entonces, por ejemplo, no miden el aumento de demanda, eso el aumento de precio por demanda. Suponemos que todo sigue igual. Todo sigue igual. Suponemos que el país está creciendo igual, los precios están igual, la población es la que tenemos, todo lo mantenemos igual porque, como dice Rodrigo, empezar a simular eso es muy difícil. Perfecto. Quería preguntarles también otra cosa, y es que, bueno, a todo esto, el presidente Boric, tú decías que se construyen 55.000 viviendas, pero el presidente Boric se comprometió este año para 65.000, ya para establecer, y al fin de su mandato 260.000, lo dijo cuando dijo el discurso ahí en el Congreso, para que lo dejamos claro. Sí. Ahora, hay un número ahí, Mónica, que me gustaría como señalar, que es que también para dar como un orden de magnitud, si es que todo ese déficit de vivienda, más el arreglo de las viviendas que están malas, lo hiciera de una vez. O sea, eso, en vez de dividirlo en 10, eso sale entre 11 y 14 puntos del PIB. Solo eso. Ese es el que nosotros dividimos por 10 y lo vamos sumando. Claro. Pero si uno cerrara la brecha de déficit que tenemos, sale entre 11 y 14 puntos. Entonces, también es difícil pensar en que se podría cerrar simplemente en un año. Ahora, yo sigo pensando que los números son difíciles de comprender, porque, por ejemplo, ahí mostrábamos en imágenes que el costo de vivienda, por ejemplo, es entre... A ver, lo tengo aquí, el derecho a la vivienda entre 1,19 y 1,67. Y uno dice, bueno, es poco entonces, porque por tener una vivienda digna yo encuentro que vale la pena.
Sí, sí. No sé. ¿Cómo podemos evaluar si eso es mucho o poco? Solo que no sé. Yo creo que, o sea, una comparación es esta que decíamos al principio, que es que recaudamos 20 puntos del PIB. Entonces tendríamos que recaudar como un 10% más, digamos, como para poder pagar pues solamente por este derecho. Ahora se acumula, como dice, porque es vivienda, es salud, es pensión y es toda la cantidad de derechos. Nosotros tenemos 29 fichas, 29 ítems que identificamos, y todo junto suma. Ya. Quiero dar cuenta, Mónica, un segundo nada más que para mostrarle a la gente que lo está viendo en pantalla, ahí hay un código QR. Si usted ahora lo marca con su teléfono, va a poder acceder al estudio completo, con todos los datos, con todos los escenarios, con todo lo que estamos conversando en esta mesa para que lo tenga en detalle. Lo hacemos por transparencia y para que todo el mundo pueda opinar y entender los supuestos en base a los cuales se hizo esta medición. Rodrigo. Sí, no, respecto a las cifras es mucho, cada una en particular. Claro, hay muchos de estas 29 fichas que nosotros hacemos, 29 gastos que nosotros estimamos, que son muy bajos, porque aquí hemos hablado de los que son más grandes, de vivienda, de pensiones, de salud, también hay otros más grandes como cuidado, etcétera, pero hay unos que son relativamente chicos, 0,01, 0,02, 0,05 del PIB. El punto es que la suma es bastante relevante. En el escenario bajo, de hecho, significaría aproximadamente, como decía Claudia, un aumento bastante significativo del gasto, cerca de 40% de incremento del gasto que hoy hace el gobierno. Ese sería el gasto incremental. Porque en el fondo esto es lo que ya se gasta, o sea, el presupuesto de la nación de un año más esto, no es que sea parte. Más esto, correcto. Entonces se hace una cifra importante. Para cerrar, cuando ustedes llegaron a estas cifras, ¿cuál fue la impresión de ustedes? ¿Que era muy alto? ¿Se sorprendieron? La verdad que viendo lo que ha pasado en otros países, no estamos como, estas cifras, a pesar de que como que las construimos, la suma nos da un número como completamente fuera de orden con lo que ha pasado en otros lugares. Ahora, otra cosa es preguntarse cómo uno financia esto, digamos. Sí. Pero en términos como de si salió muy grande o salió muy chico, salió dentro del rango de lo que ha pasado en otros lugares. Ya, como expresidente del Banco Central, ¿es posible esto? A ver, es una cifra de una magnitud muy significativa. Yo lo veo bien complejo. La verdad es que lo veo bien complejo. Tenemos distintas visiones entre los 6 autores y autoras, digamos, de este trabajo sobre la factibilidad o no factibilidad. En lo personal, es un incremento muy importante y que evidentemente tiene o tendría efectos significativos sobre el funcionamiento de la economía. Esa es mi opinión.